Hoy quería hablar de un tema que es, yo creo que principalmente cultural de España, que es la consideración que hay muchas veces sobre la inversión en bolsa y bueno, se suele comparar muchas veces con apostar tu dinero o con especulación. Cuando empecé a invertir en bolsa, más o menos hace 5 años, era consciente de que podía perder dinero. Yo creo que no todo el mundo es consciente de eso, porque al final cuando inviertes lo haces porque crees que vas a ganar dinero, pero la realidad es que invertir en bolsa conlleva riesgos, ¿no? A mí no sé si me viene de familia realmente, lo que sí que sé es que he escuchado más de una vez pues la comparativa entre invertir y apostar, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que lo podemos haber escuchado en las noticias de pequeños, no estoy muy seguro, pero de lo que sí que estoy seguro es de que es algo que está bastante extendido en la cultura, porque un ejemplo que me parece bastante gracioso es que tengo un amigo que invierte en bolsa un poco por hobby, yo creo. Ahora no sé si invierte de forma más periódica y se lo toma más en serio, un poco por tener pues una aportación a la pensión el día de mañana, tener una mejor vida, pero es un amigo que a veces cuando compra acciones me escribe, me manda un mensaje y me dice: hola Víctor, he apostado en... y yo qué sé, le pone el nombre de una empresa, no vamos a decir Google, y me dice: hola Víctor, he apostado en Google, cuando realmente lo que quiere decir es que ha comprado acciones de Google, ¿no? Yo en su día me leí un libro bastante interesante que hablaba sobre este tema, luego lo comentaremos, pero al final de lo que quiero hablar hoy es de la diferencia entre la inversión y la especulación cuando hablamos de invertir en bolsa, porque me parece que si quieres invertir en bolsa y quieres tener adherencia en el largo plazo, es decir, mantenerte haciéndolo y hacerlo bien, debes tener bastante clara la diferencia entre especulación e inversión, porque bueno, al final si no, no vas a saber lo que estás haciendo. Este vídeo es un poco formato podcast opinión, así que ya sabes, si quieres relajarte un poco escuchando este tema y quieres después darme tu opinión en los comentarios, pues por mi parte muy agradecido, así que vamos a hablar un poco de ello. Hace varios años me leí un libro que no tengo muy fresco, es un libro bastante famoso, bastante popular, aunque hoy en día está de moda decir que está pasado de moda porque es antiguo, que ese es otro tema del que podríamos hablar, porque muchas veces el conocimiento es verdad que se actualiza, pero el conocimiento más fundamental no se pasa de moda, lo que pasa es que te da pereza leerlo. Me leí El inversor inteligente de Benjamin Graham, que al final es un señor pues que probablemente vivió hace más de 100 años y que ya no está vivo. Pero bueno, en El inversor inteligente, no sé si había un par de capítulos que hablaban sobre la diferencia entre inversión y especulación. Te voy a hacer un pequeño spoiler, no es muy grande, o sea, te recomiendo que te leas el libro igualmente. Y es que al final pues es un debate bastante filosófico. Yo creo que es por la naturaleza de la información. Al final toda la información que puedas tener, pues bienvenida sea. Pero realmente nunca tienes información completa sobre algo, ¿no? Si lo piensas al final, yo qué sé, sabemos algunas cosas sobre cómo funciona el espacio exterior, pero no lo sabemos todo, ¿no? Entonces, cuanta menos información tengas, más estás especulando, ¿no? Te acabo de hacer un spoiler del vídeo en general. Pero en el libro creo que no se da una conclusión clara sobre la diferencia entre especulación e inversión. Simplemente pues el autor te da una opinión sobre lo que él considera y evidentemente es algo que está abierto a debate filosófico, yo creo, y es lo que vamos a hacer en este vídeo. Un poco para que nos entendamos y pongamos algunas bases, vamos a decir que nosotros cuando invertimos en bolsa pues no queremos especular, ¿no? Queremos invertir. Y no sabemos cuándo estamos realmente teniendo la diferencia y a lo mejor no podemos tener la seguridad de saber si estamos invirtiendo a largo plazo y de si tendremos éxito o no, si estamos dudando todo el tiempo entre si estamos especulando o invirtiendo. Un poco por ir directo al grano, la diferencia, en mi opinión, después de pues, todos estos años pensando al respecto del tema, entre la especulación y la inversión, es que tú especulas sobre un activo o especulas en general, no hace falta que sea sobre un activo, cuando te falta información sobre un tema. Es decir, si tú desconoces, normalmente cuando inviertes quieres saber cuál es el valor de algo, pues de tal manera que cuando en bolsa ves que hay un precio que es muy bajo, pues comprarlo porque tú sabes que el valor es más alto. Entonces, al final estás especulando cuando no conoces el valor de algo, y no conocer el valor de algo es básicamente no tener conocimiento sobre ese tema a nivel fundamental. El fundamental es una palabra que se utiliza mucho en bolsa, supongo que porque es bastante conveniente. Pero sí, básicamente es tan sencillo como esto. Estás especulando cuando te falta información sobre un tema o cuando pues no tienes conocimiento sobre un tema. Por el contrario, estás invirtiendo cuando sí que tienes conocimiento sobre un tema y por lo tanto, pues si hablamos de bolsa, estaríamos hablando de que conoces el valor de una empresa y cuando tú identificas un precio muy bajo en bolsa, pues sabes que tienes que comprar porque sabes que el valor es más alto, ¿no? Y de la misma manera también sabes cuándo vender, es decir, porque al final las ganancias en bolsa no se materializan si no vendes las acciones y tienes que saber tanto cuándo comprar como cuándo vender, ¿no? Entonces, si tú sabes el valor de algo, también sabes que cuando en bolsa el precio está muy alto, pues sabes que
puede ser una buena oportunidad de venta. No quiero entrar muy en detalle, pero bueno, para conocer el valor de una empresa, el valor fundamental que se dice normalmente cuando eres value investor, pues bueno, pues simplemente tienes que investigar sobre la empresa y tienes que saber cuestiones de contabilidad, tienes que hacer pues análisis del balance anual de una empresa, tienes que mirar todos sus documentos, bueno, hay muchas cosas que tienes que hacer. Hay otro concepto que gira en torno a esto que es bastante interesante, que es el del margen de seguridad, donde al final yo creo que lo que estás haciendo es asumir que nunca tienes información perfecta sobre una empresa, al menos en base a lo que encuentres en internet, y por eso establecerse un margen de seguridad es bastante importante, porque asumes que te podrías estar equivocando por algún margen y el margen que tú encuentres a nivel contable pues es ese margen que te da un poco más de confianza en la inversión. Pero bueno, al final bastante cortito, quería hablar bastante más del tema de inversión y especulación, pero creo que ya he hablado un poco de la parte del inversor inteligente de Benjamin Graham. Al final, pues como decía, es un tema que está abierto a debate filosófico y yo creo que asume un poco la naturaleza de que nunca tienes información completa, por lo tanto, efectivamente, cuando inviertes en bolsa tienes riesgos, si no, no se diría. Al final es que la realidad es esa, es que te va a faltar información y el mejor inversor, digamos, pues va a ser el que es capaz de hacer un análisis más exhaustivo de una empresa, y por eso también se dice que tienes que tener tu área de especialidad, pues ese área a lo mejor es en la misma área en la que trabajas y por lo tanto sabes identificar pues que tienes más conocimiento que en otras áreas y por lo tanto invertirías en empresas de ese sector, ¿no? Digamos, imagínate que tú trabajas en Coca-Cola, pues al final creo que es un poco ilegal esto, pero imagínate que tienes datos privilegiados, un poco porque sabes que las ventas están yendo bien, sabes que a la gente le gusta Coca-Cola, sabes que no es lo mismo otra empresa que Coca-Cola. Esto no es promo a Coca-Cola, ojalá fuera promo a Coca-Cola. Pero un poco por eso, si tú tienes pues ese conocimiento o pues conocimiento en ingeniería informática o el conocimiento que tú puedas tener, siempre vas a saber analizar mejor ese tipo de empresas. Así que bueno, ya hemos hablado un poco de la diferencia entre especulación e inversión y también quería hablar un poco de la diferencia cultural, porque a día de hoy yo vivo en Reino Unido y la verdad que nada más pisar Reino Unido me di cuenta de que la visión sobre el dinero que tenía la gente aquí era muy diferente. Y bueno, supongo que también es normal, el ejemplo que se suele poner es Estados Unidos, no Reino Unido, pero en el fondo pues vienen un poco de lo mismo y Reino Unido históricamente ha sido un país bastante más liberal. El tema está en que en España, como decía al principio del vídeo, pues se considera que invertir en bolsa es especular y se considera que es apostar tu dinero. Curiosamente, en Reino Unido tienen un sistema de pensiones que está bastante ligado a la inversión privada, ¿vale? Para que nos hagamos la idea, el sistema de pensiones en España es completamente público, es decir, el dinero que te vaya a llegar a ti de una pensión pues es financiado completamente por el Estado, que al final es financiado por las personas que pagan impuestos, ¿no? Pero digamos que en España no hay una bolsa de pensiones con un fondo de dinero y tú tienes una parte que ese es tu dinero, sino que tienes que confiar que el día de mañana habrá dinero y que el gobierno te pagará, ¿no? Es un sistema que está bastante basado en la confianza. Yo lo siento, pero no confío mucho en cómo se hacen las cosas en España a día de hoy. Y me sorprende, aunque obviamente tiene sus ventajas ese sistema, puedes apagar el cerebro y confiar y ya está. Igual, bueno, en verdad está bien, ¿no? Me sorprendió que el sistema de pensiones en el Reino Unido es bastante diferente y ellos tienen una parte pública que sería parecida a esto de lo que estamos hablando. Ellos te pagan, si no voy mal a día de hoy, son más o menos 1.000 pounds al mes si has cotizado al máximo pues a lo largo de tu vida laboral. Y esa sería tu pensión pública, a la que yo creo que accede pues prácticamente todo el mundo. Pero luego también hay un concepto que es el de la pensión privada, que es opcional. Aquí mucha gente en el Reino Unido tiene problemas porque pues a lo mejor tampoco han invertido en la pensión privada porque no han querido hacerlo. Pero básicamente una parte de la pensión, y se espera en el Reino Unido que una parte de la pensión que tú percibas es una aportación que se va haciendo mensualmente de tu nómina en bruto de la empresa, y a veces la empresa también te, digamos, entre comillas, regala dinero. Bueno, que me estoy yendo por las ramas porque es mi primer vídeo en la calle y me da mucha vergüenza cuando pasa gente y también hace viento. Pero vaya, que básicamente que hay una parte de pensión en Reino Unido que se asume que es un fondo de pensión privado, que básicamente lo que se hace es apartar dinero en bruto de tu nómina a final de mes, y muchas veces lo que hacen, por ejemplo, es que si tú apartas un 3% de tu dinero en bruto de tu nómina, la empresa te regala, es como si te subieran el sueldo. Si haces eso para incentivar que tengas pensiones, pues te regalan otro 3%, ¿no? O sea, estarías invirtiendo un 6% de tu nómina en bruto, que al final pues tiene beneficios fiscales porque pagarías menos impuestos, lo estás metiendo pues en bolsa. Básicamente, cuando se habla de fondo de pensión privada es meter tu dinero en bolsa, lo cual me hace pensar, es muy curioso, que en España creo que esto se intentó hacer hace unos años y lo que hicieron los bancos fue estafar a las personas. O sea, no sé si lo has escuchado alguna vez, pero todo lo que sea
cuando una persona invierte, por ejemplo, mi madre tiene acciones y las tiene en un banco, ¿no? Es verdad que tiene acciones individuales y sí, pues no sé cuántas serán las comisiones y creo que al final eso no está tan mal, ¿no? Pero básicamente lo que pasa en España con los fondos de pensiones privadas es que, si no voy mal, no estoy muy actualizado con eso, pero fue un poco una estafa y los bancos no gestionaban el dinero de las personas de la manera más eficiente posible, que básicamente es meterlo en un índice mundial o en un índice del SP500. Entonces yo creo que en España también se suma ese problema cultural. Aún más la gente se cree que invertir es una estafa, porque creo que en su día hubieron pues estafas en los bancos con los fondos de pensiones privados, ¿no? Bueno, ya me he sentado, que no podía hablar de que me ahogaba de caminar y hablar. Pero bueno, básicamente este tema lo quería traer porque me servía un poco también para entender esa diferencia entre la visión que hay cultural a veces, entre la diferencia de visión cultural que hay a veces entre dos países, porque un poco lo que hemos podido entender, o yo he podido entender y tú ya me insultarás en los comentarios, es que en España evidentemente eso está cambiando y las nuevas generaciones pues tienen acceso a internet y estudian. Yo creo que estudian más, aunque se critica bastante, yo creo que estudian más, solo que estudian cosas diferentes, no estudian a Garcilaso de la Vega, que también en el cole, pero bueno. Que quería traer este tema porque un poco el resumen sería que en Reino Unido, que es donde estoy viviendo yo ahora, las pensiones, una parte de las pensiones son idealmente privadas, es lo que el gobierno te intenta hacer que hagas para tener un menor peso del gobierno el día de mañana y que los ciudadanos tengan que pagar menos impuestos. Al final es un país más liberal. En Reino Unido te dicen que inviertas en bolsa para las pensiones, y en España, sin embargo, pues las pensiones son, perdón, la inversión en bolsa pues es una estafa, especulación, o estás apostando, así que estás loco. Evidentemente, como digo, las cosas están cambiando, pero bueno. Nada, primer vídeo de opinión que hago, porque me gusta y porque me da mucha vergüenza y mucha ansiedad, pero creo que es un vídeo sencillo de hacer y a veces me gusta hablar y pues es un formato que me gusta. Y pues después de este vídeo, espero que te haya gustado, que puedas dejar un like, que te suscribas, pero sobre todo que me des tu opinión, porque el objetivo de este vídeo es que se genere un poco de debate en los comentarios. Así que nada, aquí estoy, en Reino Unido. Otra cosa no, pero hay agua y hay ríos y hay vegetación y es bonito. Así que nada, nos vemos y hace sol, ¿eh? No está tan mal. Nos vemos en los comentarios. Muchas gracias.